La primera mañana de la Primera Radio. La entrevista central. Continuamos esto que a esta altura podemos calificar de un ciclo dedicado a la reforma de la seguridad social, más bien al sistema previsional, debemos decir, ¿no? Hemos conversado con distintos protagonistas, el ministro Pablo Mieres, el presidente del BPS, Hugo Odicio, el presidente, el que va a ser presidente de la Comisión de Expertos, Rodolfo Saldain, el asesor del Partido Colorado, Juan Berchesi, y hoy vamos a continuar este diálogo. Nos acompaña Hugo Bay, economista que forma parte de la representación de los trabajadores en BPS, especialista en seguridad social, que asesora al PIT-CNT en este tema. ¿Cuál es el estado de situación de la seguridad social uruguaya? ¿Hacia dónde vamos con esta reforma? Algunas de las preguntas que le vamos a plantear al economista Hugo Bay, y ya le damos la bienvenida aquí en estudios del Espectador y de Urbana FM. Hugo, bienvenido, gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias a ustedes, un placer estar acá. Bueno, ¿cómo están viendo desde el núcleo de la central sindical la postura respecto a esta propuesta de la Comisión de Expertos sobre previsión social? No es seguridad social, ¿no? ¿Es correcta la apreciación? Sí. La seguridad social es más amplia, ¿no? Exacto, o incluso uno puede recurrir al término protección social para esa visión más amplia que involucra no solo el régimen de, vamos a decir, jubilaciones y pensiones, sino también, bueno, todas las prestaciones de actividad, asignaciones familiares, exacto, seguro enfermedad, maternidad, en fin. Pero esto estaría concentrado fundamentalmente en el régimen de jubilaciones y pensiones de previsión social, digamos lo que entendemos. Yo el otro día, en una entrevista en el BTV, en el programa ADN, que estaba Forteza y que estaba Saldain, le decía, si la previsión social fuera un paciente que va al médico y lo tuvieran que analizar, y eso, ¿cuál sería el estado? Y los dos me saltaron, no nos gusta ese ejemplo, porque acá no hay ningún enfermo, no hay ninguna situación grave, y tú dijiste algo parecido, ¿no? Miraba en alguna entrevista, creo que en M24, en algún lado de esos, vi que decía, no te gustaba eso de que el sistema previsional tenía dificultades en el horizonte inmediato. Exacto, creo que, digamos, eso forma parte de la discusión sobre el diagnóstico que va a encarar esta comisión técnica, y en cierta forma yo comparto un poco esta visión de Forteza y de Saldain en el sentido de considerar que hay una cantidad de desafíos importantes, que hay que sentarnos a discutir cambios hoy, que sabemos que van a impactar dentro de algunas décadas, pero que es fundamental anticiparnos a esos, digamos, desequilibrios que va a ir enfrentando progresivamente el sistema cuanto antes, pero comparto que no estamos con un sistema quebrado, como se ha dicho por parte de algunos jerarcas, digamos, del gobierno, que yo creo que no ayudan a la discusión. No estamos frente a una bomba que esté por explotar, sino que tenemos un sistema de seguridad social con algunos atributos, creo yo, muy positivos, y también hoy por hoy con unos desequilibrios desde el punto de vista de su sostenibilidad económico-financiera, sobre todo a mediano y largo plazo, que tenemos que atender, y que efectivamente creo que hay un consenso bastante amplio en que es necesaria una reforma, y en ese sentido un primer aspecto vinculado a la primera pregunta que tú hacías es que la central sindical comparte la posición, digamos, de sentarnos a discutir y a procesar una reforma bien amplia que involucre toda una cantidad de temas vinculados al sistema de seguridad social, ¿no? Sobre todo, digamos, ¿cuál es la sostenibilidad de este sistema en la medida que hoy se está llevando la previsión, el sistema previsional 12,5, ¿no?, del PBI, más o menos la última cifra? Exacto, eso involucrando todas las, vamos a decir, no solo el BPS, sino todas las tres cajas, digamos, de profesionales, notarial y bancaria, y la servicio de retiros militar y policial. Estamos en ese orden de magnitud, y efectivamente es un gasto, es un rubro, digamos, del gasto público social muy importante, y sobre todo en esto también hay que ver mucho las cuestiones en trayectoria, ¿no? Es decir, cómo tiende a evolucionar esto a partir justamente de las tendencias demográficas que hoy sabemos tenemos por delante, donde evidentemente Uruguay va a ser una población que se va a ir envejeciendo progresivamente, y esto se puede ir haciendo cada vez más crítico. Envejeciendo, y aparte demográficamente nuestra tasa de natalidad es casi un cero, ¿no? O sea. Bueno, justamente también ahí hay los dos componentes, digamos, que explican que la proporción mayor de personas mayores de 60, de 65 años efectivamente va a ir
creciendo esa proporción en el conjunto de la ciudadanía y efectivamente hay que ver cómo compatibilizar, cómo hacer sostenibles los recursos que efectivamente hay que dirigir hacia ese sector de la sociedad que obviamente está en una situación, vamos a decir, de cierta dependencia o de cierta vulnerabilidad, en tanto, bueno, obviamente no puede trabajar por lo menos de forma como lo puede hacer alguien a otras edades, ¿no? El Uruguay viene de dos reformas importantes, ¿no? La del año 95-96, ¿no? Donde se crea el sistema mixto, y la reforma bajo los gobiernos del Frente Amplio 2008-2009, que tiene una reforma amplia que muchos han criticado porque se abrió como una puerta de atrás, ¿no? En términos como se usa en el software, para que se vulnere lo que eran los pilares que se habían reformado en el 96. ¿Cómo ves esa aseveración? Sí, efectivamente, yo diría que vamos a decir que hubo una reforma estructural muy importante a mediados de los años 90 que introdujo el sistema mixto, y después a lo largo vamos a decir, de los gobiernos del Frente Amplio hubo sucesivas reformas en el régimen de seguridad social, pero quizá esta que apuntabas tú, la del 2008, sin duda fue la más importante. Fue una reforma que posibilitó, vamos a decir, que flexibilizó las condiciones de acceso al sistema jubilatorio, y yo creo que respondió justamente a algunos déficits que había dejado planteada la reforma del 95, en términos de cobertura, en términos de suficiencia de las prestaciones. Es decir, el régimen del 95 estableció unas condiciones bastante severas para acceder a la jubilación, que por ejemplo establecían un mínimo de 35 años de aporte, y había algunos estudios académicos allí por los años 2000, 2004, 2006, que daban cuenta de que a los 65 años solo un 32% de los trabajadores del sector privado iban a acumular 35 años de aporte y por lo tanto iban a estar cumpliendo, digamos, con el requisito para poder jubilarse a esa edad. Entonces, evidentemente, estábamos camino hacia un sistema que efectivamente iba a dejar por el camino a mucha gente. Ahora, lo que pasa que Berchesi el otro día, ¿no?, señalaba, está bien, había quizá algunas restricciones muy rígidas y muchas personas no podían dar cuenta de sus años de trabajo y bueno, o no se jubilaban o prácticamente se jubilaban con una jubilación mísera, ¿no? Pero eso es una cosa, decía Berchesi. La otra fue que ya se volvió al terreno de aquel viejo BPS de lo político, es decir, de que ibas, arreglabas con alguien y te metían para adentro. Clientelismo. Del clientelismo, así lo definió exactamente. O sea, que se abrieron las porteras más allá de pensar en estas restricciones, ¿no?, que a mucha gente le complicaba la jubilación. Yo escuché la entrevista, en general trato de seguir cada una de las entrevistas que andan en la vuelta, y efectivamente me parecieron afirmaciones bastante desafortunadas. Yo no comparto para nada que eso haya sido así. Es decir, los cambios que se introdujeron en el 2008 fueron cambios que fueron, vamos a decir, acordados en el marco de un amplio diálogo social que llevó su tiempo en ese momento, con participación de todo el conjunto de la sociedad, incluso de organismos internacionales, en fin, y que fue respaldado prácticamente por unanimidad en el sistema, o por una gran mayoría de los legisladores de todos los partidos políticos. Entonces, y después el BPS simplemente instrumentó estos cambios. Digo, el BPS, o sea, yo no comparto, sí conozco la historia de cómo antes funcionaba el sistema, pero efectivamente no comparto que hoy por hoy, que desde ese momento haya ocurrido esto que planteaba Berchesi, que me parece sumamente desafortunado, en primer lugar porque creo que no se corresponde con la realidad, y en segundo lugar porque creo que el tono no ayuda en esta coyuntura donde estamos tratando de instalar todos los actores políticos y sociales, que sabemos que tenemos diferencias en torno a cómo construir un sistema, pero yo creo que hay que hacer los máximos esfuerzos posibles por alcanzar los acuerdos. Creo que este tipo de afirmaciones claramente no ayuda en esta coyuntura, porque tienden justamente, en lugar de tender puentes, a distanciar a las partes, me parece. Es decir, yo también podría hacer algunas afirmaciones de lo que ocurrió en la reforma del 96, yo o cualquier otro, y creo que no ayudan. Creo que hay que tratar de pensar que todos los cambios que se hicieron en su momento
respondieron a necesidades. Sin duda en el 96 el eje estaba puesto en la sostenibilidad económico-financiera, sin duda en el 2008 el eje estaba puesto en la sostenibilidad social, y yo con esto no quiero instalar la idea de que la reforma del 2008 fue lo mejor del mundo y que no puede tener algún aspecto perfectible, algún aspecto que podamos discutir, rediseñar, pero efectivamente contribuyó de forma notoria a que hoy tengamos los indicadores de cobertura y de suficiencia que son envidiables, no solo en los países de la región, sino si incluso uno mira los países a nivel internacional, ¿no? Ahora, dejando de lado este terreno del clientelismo, pero yendo a otro terreno menos politizado, ¿no? Varios economistas lo que sí concluyeron es que en su momento el gobierno subestimó mucho el impacto financiero que iba a tener estas reformas del 2008, ¿no? Y que eso es parte también de una trayectoria del déficit fiscal que comprometió a Uruguay financieramente, y bueno, por eso también ahora estamos embarcados, ¿no?, en hacer ya esta reforma de seguridad social. Es decir, que esos cambios implican que hay que activar ya una reforma y tener que manejarse con menos tiempo o con menos gradualidad de lo que se podría haber manejado si no se hubiera subestimado, eso es lo que dicen, el impacto financiero que tuvo la flexibilización del 2008. Yo comparto que hubo una subestimación, aunque creo que se han manejado cifras bastante también desacertadas sobre esto. Digamos, básicamente lo que allí hubo fue un estudio actuarial por parte del BPS, que es el organismo un poco que maneja esto. Yo nunca logré dar con aquel estudio que se hizo en el año 2008, yo en ese momento no trabajaba en estos temas, y he escuchado desde que se subestimó, vamos a decir, que salió 30% más caro hasta que salió 8 veces más. Esos fueron los extremos del nivel de, vamos a decir, de subestimación que se maneja. Entonces, evidentemente, no es lo mismo, es muy difícil proyectar qué va a ocurrir cuando uno introduce este tipo de reformas con gente que justamente no tenía derechos, en fin, y que pasa a tenerlos. No es fácil predecir, pero hubo una proyección que efectivamente se puede haber quedado corta y que eso es un problema que hay que reconocer y que hay que tratar de mejorar, perfeccionar los sistemas, porque justamente al momento de discutir reformas hay que tener un ojo puesto en lo que van a costar, o sea que eso no hay discusión. Ahora, yo agrego otra cosa, incluso en el caso de que esto haya sido subestimado, vamos a decir, me parece importante no focalizar que todos los problemas están concentrados allí, en haberle dado, digamos, respuesta a toda una cantidad de población que sin duda es la población más precaria, más vulnerable, con más dificultades en términos de informalidad, en términos de desempleo, que estaban involucradas las mujeres, que como sabemos tienen una carga en el hogar mucho más importante que la de los hombres, y en ese sentido encuentran restricciones mucho más fuertes para acceder a los requisitos que exige jubilarse, y esta ley dio respuesta a todas esas situaciones. Entonces me parece un error que hoy, más allá del costo que ha tenido indudablemente esta reforma, que ha sido muy importante, me parece un error cargarle las tintas a esto, porque me parece que si vamos por ese camino podemos de alguna forma retroceder en esto que se avanzó desde el punto de vista social y generar otra vez cambios que vayan en sintonía con los déficits que dejó planteada la reforma de los años 90. Uh-huh. Es decir, que dejó por fuera a toda una cantidad de gente. Entonces me parece que ahí, desde el punto de vista es importante discutir el diagnóstico sobre dónde estamos parados y qué factores son los que contribuyen a estar en la situación actual, para ver cómo seguimos. Lo relevante es mirar para adelante, digamos. Lo relevante es mirar para adelante. Y no quedarse atados al diagnóstico o a los errores que se fueron generando en los sistemas previsionales que se fueron. Bueno, pero yo además, sí, pero creo que hay que discutir la idea de si realmente lo del 2008 fue un error o no fue un error. Yo creo que no fue un error, creo que fue una reforma en el sentido correcta, que podemos discutir aspectos puntuales. De hecho, hoy varios jerarcas del gobierno han reconocido que los requisitos eran muy severos, que la posibilidad de bajar de 35 a 30 años, exacto, que bajar de 35 a 30 años es una medida acertada. El propio Saldain dice que él ya lo reconocía cuando se aprobó la reforma en el año 95. Todo el mundo reconoce que era necesario
bueno, valga la redundancia, reconocerle un año de aporte a las mujeres por cada hijo en función de esta dificultad que yo planteaba. Bueno, vamos a decir, la flexibilización del acceso a la jubilación por edad avanzada también fue otro elemento que ha sido considerado positivo. Entonces, yo quisiera saber, yo discrepo fuertemente con Berchesi cuando él decía, si no hubieran manoseado el sistema que creamos en el año 96, si no lo hubieran manoseado en el 2008, hoy esto estaría funcionando Berchesi fue bárbaro. más categórico que los anteriores entrevistados, que fueron mucho más cuidadosos en la percepción. Decían, traían a colación algunos comentarios del ex ministro Astori que decía, bueno, quizás la reforma en el 2008 no fue totalmente en la dirección correcta, porque hubo discusiones a la interna del propio Frente Amplio en su momento, ¿no? Respecto a algunos énfasis, ¿no? Sí, en aquel momento no sé qué tantas discusiones generó, pero no sé, es cierto, podemos tener una visión. Ahora, recordemos una cosa también, cuando acá se habla de que se bajaron los requisitos de los años de 35 a 30 para jubilarse, también recordemos que se bajaron las tasas de reemplazo, ¿no? Uh-huh. La gente que se jubila con ese mecanismo, en lugar de llegar a tasas de reemplazo del 50%, llega a tasas de 45%, es decir, yo creo que la dirección de esa reforma, si a mí alguien me dice, porque es muy amplio, digamos, todos los cambios que hubieron y es difícil describirlos en un programa así, digamos, en breve, yo diría que fueron en la dirección de tratar de dar un piso de protección universal del sistema para aquella gente que no cumplía los requisitos y justamente garantizar ese piso de protección para los colectivos más vulnerables. Yo creo que la discusión que tenemos que dar hacia adelante tiene que mantener eso como un eje central y tiene que ser un acuerdo de todos los actores políticos y sociales para que el sistema que construyamos de aquí en más contemple garantizado esas prestaciones básicas que, por otra parte, están en todos los países, digamos, desarrollados, que tienen índices, que tienen los menores índices de desigualdad, digamos, en el mundo. En general tienen lógico, son países con una formalidad casi del 100%, ¿no? Por supuesto. Bueno, pero eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque acá a veces miramos cómo funcionan esos sistemas y quizá nos vemos tentados a replicar esos parámetros, pero me parece importante reconocer esto que planteabas tú. Si tenemos índices de informalidad muy grandes, tenemos salarios muy sumergidos, tenemos crisis con niveles de desempleo, tenemos dificultades que hacen que la gente quizá no llegue en la misma proporción a... Entonces, lo que en esos países son sistemas, vamos a decir, pisos de bienestar relativamente pequeños, lamentablemente en un mercado de trabajo como el uruguayo, esos pisos crecen mucho, vamos a decir, se tornan mucho más grandes y, por supuesto, esos pisos de protección son financiados por el conjunto de la sociedad a través de rentas generales. Son sectores que no tienen capacidad contributiva para autofinanciarse una pensión. Una breve pausa y seguimos dialogando con Hugo Bay sobre lo que será esta comisión de expertos para analizar el sistema previsional. La primera mañana de la primera radio. Última parte de este diálogo con el economista Hugo Bay, que forma parte de la representación de los trabajadores en el BPS, probablemente esté en la comisión de expertos, que va a estar analizando lo que sería una sugerencia de reforma del sistema previsional. ¿Esto es paramétrico o es una reforma estructural la que debería establecerse en la visión de la Central de Trabajadores? Nosotros entendemos que hay que ir a una reforma estructural del sistema, con varias características. En primer lugar, integral. Yo creo que también el consenso del que hablábamos recién está atendiendo esta visión integral que nosotros defendemos, y es no centrarnos en la situación de BPS, AFAP, digamos, que es el régimen mixto y que por supuesto requiere reforma, sino también involucrar al resto de los subsistemas, que obviamente son más pequeños, pero que también enfrentan los mismos desafíos, vamos a decir, o desafíos similares a los que enfrenta el sistema mixto. Y por otro lado, para nosotros la reforma tiene que ser estructural, porque partimos de la base, y esto a veces se habla menos, por supuesto hablamos de vamos a decir, de los desequilibrios a futuro que puede existir en el régimen de solidaridad intergeneracional, y ahí sin duda va a haber que discutir algunos parámetros, en fin. Pero también nosotros somos muy críticos de cómo ha funcionado el sistema de ahorro individual en estos 24 años de
existencia. Creemos que, bueno, incluso la propia OIT ha hecho informes en este sentido donde, bueno, los sistemas de capitalización individual no cumplieron las promesas, digamos, que se habían hecho en los años 80 y 90. Bueno, basta ver la situación de Chile desde el punto de vista de las pensiones, por supuesto un modelo muy diferente al uruguayo, donde está exclusivamente centrado o prácticamente centrado en las cuentas de ahorro individual administrado por AFPs, pero que claramente no han dado las respuestas que los sistemas de seguridad social precisan. Y en el caso uruguayo creemos que ha habido varios problemas. En particular no ha habido competencia, ha habido un lucro absolutamente desmedido, que en parte fue atendido, digamos, este reclamo histórico, en particular del PICNT, fue atendido en una ley del año 2017, donde, bueno, empezamos a regular y a topear, digamos, las comisiones desorbitantes que cobraban las AFAP en Uruguay. Fíjense hasta qué punto el lucro era desmedido, que con un tope muy, muy fuerte que se les puso, donde tuvieron que bajar sensiblemente las comisiones, todas las AFAP siguen siendo viables y uno no ve que estén planteando la posibilidad de que su negocio se haya visto restringido. Simplemente están ganando bastante menos, mucho, pero bastante menos de lo que ganaban antes. Bueno, creemos que ahí ha habido toda una serie de problemas donde no se han dado las respuestas y nosotros defendemos la idea de que el sistema contemple un mecanismo de ahorro de las generaciones presentes pensando en las generaciones futuras, es decir, estamos de acuerdo con la preocupación que hay sobre esta cuestión intergeneracional, es decir, de no cargar una mochila demasiado pesada en las generaciones futuras que, por lo que decíamos recién de la cuestión demográfica, sabemos que van a tener que atender a una población cada vez más envejecida. Pero pensamos que ahí también puede haber un cambio importante en el diseño de cómo instrumentemos ese pilar de ahorro, ese pilar de capitalización, que no tiene por qué ser privatizado, que no tiene por qué estar basado en cuentas individuales, sino que puede tener un componente, digamos, colectivo. Y bueno, allí justamente va a haber que discutir en este ámbito que creó el gobierno y en los otros, digamos, que nosotros pretendemos impulsar. Ustedes saben que el PICNT lo que planteaba originalmente era la necesidad de un diálogo social. Uh-huh. Bueno, esta comisión de expertos claramente no es el diálogo social que nosotros pero es una parte del impulsábamos, pero en cierta forma, bueno, va a haber allí un diálogo que después seguramente va a tener también un correlato más político. Acá tenemos que tener en cuenta esto también. Los técnicos tenemos mucho para aportar en esta discusión, pero acá estamos frente a discusiones que son, en primer lugar, políticas, y en segundo lugar, deben darse de forma informada, con rigurosidad técnica, y ahí nosotros podemos ayudar mucho a dar esa discusión. Pero las decisiones políticas las tienen que tomar los partidos políticos y los actores sociales, pero no, quizá deberíamos laudarlo los técnicos en ninguna comisión, digamos. Hugo, brevemente, ya se nos fue el tiempo y a cuenta de una conversación más larga. Hoy el BPS es el 72% más o menos digamos, del sistema previsional. Después tenemos la caja militar con un 9%, la caja bancaria con un 7%, la caja policial con un 6%, la caja profesional con un 5%, la caja notarial con un 1%. Esto en relación a su peso en ese 12,5% del PBI, ¿no? Uh-huh. La idea que ustedes tienen desde la Central de Trabajadores es unificar todo, que no haya subcajas, digamos, que no haya tanta legislación distinta para las jubilaciones y para los comportamientos. ¿Se podría unificar todo? Yo creo que un primer elemento en esto es transmitir la tranquilidad de que todo aquel que está, digamos, nadie está pensando en una reforma ni que vaya a afectar a los jubilados, ni que vaya hacia el futuro. Ahí va. Y que va a respetar periodos de transición donde la gente que está en un periodo relativamente cercano a su jubilación no va a haber afectado los derechos que están en vías de adquisición. Este es un primer punto muy importante. De acuerdo. Ahora, si uno piensa en una imagen objetivo, digamos, en el horizonte, yo creo que hay que tratar de ir convergiendo hacia un sistema que unifique parámetros, no necesariamente que tenga, si pueden existir más de un organismo, en fin, obviamente hay realidades que no son asemejable y entonces ese sistema, vamos a decir, único o de convergencia un sistema debería... distinto. ¿Cómo? Porque un profesional debería tener un sistema previsional distinto al de un militar o una persona, un empleado común. Bueno, no, justamente yo creo que deberían ser sistemas que deberían tender a unificarse
en la medida en que avanza el tiempo. Estoy defendiendo esa idea con la debida gradualidad. Es decir, quizá atendiendo realidades que son distintas. Obviamente, quizá no es lo mismo la situación de un policía que de un maestro acá. Y esto es muy importante, digamos, el sistema tiene que ir hacia una convergencia de parámetros, pero también atender realidades que son diferentes. Por ejemplo, cuando hablamos de la edad de retiro, y creo que hoy todos somos conscientes que a medida que aumentó la expectativa de vida, quizá es necesario generar los incentivos para que la gente que lo puede hacer postergue la edad de retiro, pero creo que no podemos poner ahí en esa misma situación, quizá el caso mío, por ejemplo, me pongo yo como un ejemplo de alguien que seguramente espero pueda trabajar hasta los 65 años y quizá más, que el de alguien que capaz que a los 20 años arrancó la construcción y a los 60 años llega con el lomo partido, ¿no? Entonces, ahí me parece que también tenemos que tener en cuenta, porque además de todo, el aumento en la longevidad, que es un elemento muy importante, no se distribuye de forma similar entre la población. Es decir, los sectores de ingresos más bajos, con menor nivel calificativo, es decir, no viven tanto más como los sectores que tuvieron la oportunidad de estudiar y que en general tienen una inserción más dinámica en el mercado de trabajo, con mejores salarios. Entonces ahí también tenemos desigualdades que deberían estar reflejadas al momento de discutir parámetros y cambios que de alguna manera contemplen. Pero yendo a lo que tú planteabas, yo comparto la idea de ir convergiendo a un sistema que unifique. Claramente creo que debería ser algo deseable, digamos. Hugo Bay, gracias y la seguimos. En cualquier momento no bien empiece a trabajar la comisión. Muy amable, ha sido un gusto. Un placer y muchas gracias a ustedes. Gracias.